Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando un día martes, seguramente esperando la bendición y el cuidado de Dios para poder avanzar en este día bueno que el Señor nos ha dado y donde hemos abierto los ojos para bendecir, dar gracias a Dios por todo lo que Él hace por nuestras vidas y también encomendar la tarea, ¿verdad? Cualquiera que sea, pequeña o grande, encomendarla en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de sus hijos. Muy bien, hermanos, hoy quiero mirar junto con todos ustedes el libro de los Jueces, capítulo 15, libro de los Jueces, capítulo 15, y así luego de considerar la palabra del Señor, vamos a estar orando a nuestro Dios, como hacemos en todos los devocionales. No precisamente este es solamente un devocional, sino que hay un devocional personal de cada uno de nosotros. Hay gente que lo hace después del mediodía, después de comer. Hay otros que lo hacen a la tarde mientras toma unos mates. O hay otros que lo hacen antes del desayuno, donde uno busca un lugarcito apartado de la casa y en ese lugar toma su Biblia, ¿verdad? Medita sobre la palabra de Dios que el Señor le ha indicado y luego tiene un tiempo de oración y de esa forma la vida del cristiano se fortalece. Por eso ese devocional, o sea, hacerlo diariamente, ¿verdad? De todos los días, a la larga tiene que traer y redundar en grandes bendiciones para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a leer Jueces capítulo 15, versículo 1 en adelante, una historia interesante en la vida de uno de los jueces de Sansón. Jueces capítulo 15 dice de esta manera: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respeto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas, y después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas en pie, las viñas y los olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Tinateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Entonces vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Un pasaje interesante. Saben, hermanos, cuando alguien es llamado a cumplir planes y también a cumplir de alguna manera la voluntad del Señor, lógicamente que parecería redundante decir en esta mañana: debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos en la vida, yo y cualquiera, por ser seres humanos, que lamentablemente, como no tenemos que dar cuenta a un patrón físico, a un jefe o a un, no sé, como en el caso del pueblo de Dios allá en Egipto, a un capataz, entonces somos muy descuidados en el tiempo,
en las horas y en lo que atañe a darle al Señor lo que de entrada Él nos está demandando. Entonces, en el caso de Sansón es impresionante porque Dios lo llamó desde el vientre de la madre. Ya había un plan, había un propósito con la vida de este hombre. Ya había en la vida de Sansón palabras que el ángel de Dios se le había dado a su madre. Y le dijo, mira, cuando este muchacho nazca, tú lo vas a tomar junto con tu esposo y le van a enseñar que en el tiempo que él ya crezca va a venir una fuerza sobrenatural sobre él. La unción de Dios va a estar sobre su vida y será poderoso. Será un hombre de mucha fuerza. Y saben, también les dijo, le van a enseñar a Sansón que él ha sido escogido como un nazareo, ha sido escogido para el servicio a Dios del nazareato. ¿Qué es esto? El nazareo era escogido por Dios más allá de ser siervo de Dios, más allá de ser un pastor, un colaborador. Creo que ninguna calidad de servicio, ni siquiera maestro, profeta, llega a cubrir la calidad que tiene el llamado en el Antiguo Testamento al nazareato. El nazareo era una persona que se consagraba de por vida. Todos los días de su vida tenía que cumplir, más allá de la voluntad de los hombres, de su familia o de sus deseos personales, tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se ubicaba? ¿Cómo se identificaba? ¿Cuál era la identidad del nazareo? Era muy fácil de conocer, porque la primera regla, había 3 reglas que el nazareo no debía hacer en la vida. Estas reglas les eran impuestas desde pequeño a través de sus padres. Le enseñaban 3 cosas. Número 1, el nazareo no debía poner tijera a su pelo, a su cabello. No se le podía cortar el cabello cuando fuera niño. Con el mismo cabello que nació, tenía que vivir toda su vida de tal manera que nunca tenía que colocar una tijera para cortarse o para hacerse algún estilo de peinado o de corte que él quería. Así que el nazareo, ya adulto, era conocido porque sus cabellos alcanzaban casi a veces la cintura o más abajo, de acuerdo a la edad del hombre. Y entonces, hermanos, el nazareo era identificado cuando se lo veía venir, decían, allí viene un nazareo, allí viene el hombre escogido por Dios. Generalmente eran personas extrañas, no eran muy queridas, no eran muy de tener amistades, porque cualquier cosa los podría sacar del plan y del propósito que Dios tenía con sus vidas. Se calcula que hombres como Elías o quizás el mismo Juan el Bautista fueron nazareos con sus ropas de pelo de camello, de cuero rústico, de sandalias rústicas hechos a mano por ellos mismos y casi viviendo en el desierto. Eran personas que no tenían esa locura por los lujos, por el confort, por la comodidad. No era necesario. Vivían en forma magra, ¿verdad? Sabemos de Juan el Bautista que la base de su comida era langostas, unas langostas saltonas
que se mataban en el desierto y se colocaban sobre las piedras hasta que se secaban al sol. Y ese animalito muerto, ese insecto, era machacado con piedras hasta formar un polvo que contenía una gran cantidad de proteínas y lo mezclaba con miel silvestre y eso les producía gran fuerza, una gran vitalidad y muy difícil era que se enfermen. Hoy recién la ciencia ha descubierto que el último alimento que vamos a comer los seres humanos después de, no sé, de una guerra o de las grandes crisis económicas que están viviendo las naciones, será comer insectos, y en algunos países ya lo hacen, pero descubren allí a través de los aparatos de microscopios y de otros estudios que son portadores de proteína mucho más abundante que a veces el mal comer o la mala dieta que tenemos en la vida. Pero no he venido para hablarles de comida ni de dietas, he venido para decirles que el nazareo tenía que cumplir con eso para ser identificado. ¿Cómo se identifica hoy a un cristiano? Por su forma de vivir. No vive como el mundo. Los vecinos gritan, bueno, el nazareo no, el cristiano, perdón, no está haciendo y produciendo caos por todas partes. Los vecinos viven y se desenfrenan en sus pecados y en sus pasiones. El cristiano no. Los inconversos no leen la Biblia, no oran, no buscan a Dios, no van a la iglesia. Bueno, eso es cosa de ellos, es su forma, su costumbre, su mala manera de vivir. Pero el cristiano lee la Biblia, hace estos devocionales, busca a Dios en oración y todo lo que hace lo encomienda a la voluntad del Señor. La segunda cosa que tenía el nazareo era que no debía beber vino, no debía tomar alcohol. Y por muchos años aún la iglesia evangélica ha defendido esta posición que después ha sido rota, especialmente por el mover del falso apostolado que hoy tenemos andando por todas partes. Los falsos apóstoles dicen que se tiene que festejar, se tiene que beber y las fiestas de la iglesia se tienen que hacer con los mejores vinos hasta tomar en cantidades igual que lo hiciera un inconverso. Ahí no está la medida de un vasito de vino, sino tomar como toma todo el mundo en abundancia y aún llegar como evangélico a emborracharte. Yo nací en una época al evangelio, yo tenía creo que 6 años cuando fui a la escuela dominical y la primera lección que escuché de los maestros de la escuelita fue no de Jesús, no de la Virgen María, no de Pedro, no de Pablo o no de Abraham o de Isaac o de Jacob. La primera lección que escuché en mi vida fue no tomes, no fumes, no bailes. Y crecimos sin esas necesidades, o no sé llamar necesidades mundanas. No fue atracción para mi vida tomar alcohol o bailar o andar toda la noche perdiendo el tiempo en lugares que no me correspondía como hijo de Dios, o en último los casos fumar, ¿verdad? Y arruinar los pulmones como hacen muchas personas que pagan hasta fortunas y queman su dinero solamente para morir asfixiado cuando sus pulmones se vuelven negros como carbón y lamentablemente mueren ante semejante tortura de Satanás sobre sus vidas. Y aún muchos cristianos hoy todavía viven atados por ese vicio tan horrible. Saben, hermanos, a Sansón no le estaba permitido alcoholizarse. Tenía que llevar de alguna manera, no vamos a hablar tanto del vino, pero tenía que llevar una vida sobria. No debía vivir como viven mucha gente que no toma ni una gota de alcohol, pero vive como borracho, haciendo tonteras, decidiendo mal, cayendo en problemas, haciendo líos por todas partes, como hace un borracho. No es que necesario que hablemos mucho del vino, sino que hay personas que viven embriagadas por las vanidades de este mundo.
La tercera cosa que tenía que tener Sansón en su vida era que no tenía que tocar muertos, no debía tocar muertos, no debía tocar cadáveres ni aún de sus padres. Tenía que despedirlos de lejos a sus parientes o amigos y no debía tocar cadáveres ni de animales, de ningún tipo ser vivo que en algún momento hubiera muerto. Sansón ni siquiera debía acercarse. 3 requisitos, hermanos, que si uno hoy los asimila desde el Nuevo Testamento, también están encerrados allí cuando a nosotros se nos ordena que no debemos tocar del pecado porque el pecado trae la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, tenemos cristianos jugando al adulterio, a la fornicación, jugando con las cosas de Dios, viviendo una vida doble. Por un lado, en la iglesia es un santo y en el mundo es un diablo. Por un lado es un ángel, por el otro lado es un demonio en su familia. Entonces, hermano, no nos asombremos que ya en el Antiguo Testamento se elevaban los requisitos del que quería ser hijo de Dios. Y cuando miramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a los apóstoles eligiendo 7 diáconos, 7 colaboradores de la iglesia. ¿Y cómo tenían que ser los colaboradores de la iglesia? Estoy hablando del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia de Dios, de Jesús sobre nuestras vidas. Los requisitos para servir en la mesa, para darle comida a las viudas, era ser llenos del Espíritu Santo, ser tomados por el Espíritu Santo, ser llenos de buen testimonio, tener una vida intachable delante de los demás para que nadie te señale. Y tercero, el tercer requisito también tremendo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y escuchen, sabios, que no tiene que ver con la escuela, porque la escuela nos puede hacer inteligentes, pero no sabios. El sabio es el hombre y la mujer equilibrado. La primer materia que rinde el sabio es que el principio del temor a Dios es la sabiduría, ¿verdad? El principio tremendo, temerle a Dios y ya sos sabio, aunque quizás nunca hayas ido a la universidad. Entonces, hermano, con tremendos requisitos que tenía Sansón, sin embargo, la orden para él era cuidarse en todo esto y lo hizo Sansón. Era un hombre de cabellera larga, era vestido a la usanza del nazareo, no bebía alcohol, no tocaba muertos y sus padres lo instruyeron en cuál era la voluntad de Dios con su vida. Y era simplemente vencer a los filisteos, a los enemigos del pueblo de Dios. Era levantarse como un líder y vencerlos. Sin embargo, Sansón terminó siendo íntimo amigo de los filisteos. Estaba en la fiesta de los filisteos, andaba con ellos, jugaba con ellos, y los filisteos preferían tenerlo de amigo que de enemigo, porque la fuerza de Sansón era descomunal. Podía levantar la rueda de un carro, las ruedas pesaban muchísimos kilos, las ruedas toscas de la antigüedad, las podía levantar en el hombro, podía sacar los portones de la ciudad y levantarlo a los 2 portones en el hombro y llevarlo arriba de la montaña. Era un hombre que podía levantar piedras gigantes y quebrarlas, haciéndolas golpear unas contra otras. La fuerza que Dios le había dado a Sansón desde la niñez era una fuerza sobrenatural, era la fuerza del Espíritu de Dios. Y hermano, y a veces nosotros en la vida, si no sale esa característica de la fuerza del Espíritu Santo, la unción de Dios sobre una persona, el poder hacer cosas extraordinarias, es simplemente porque primero hemos descuidado los requisitos que Dios reclama para bendecirnos.
Saben que en el caso de Sansón jugó con los filisteos. Y si bien la Biblia no dice que Sansón tomó alcohol, sin embargo, él estaba en todas las fiestas de los filisteos. Fiestas paganas, donde, como he dicho en algún congreso, no se tomaba gaseosa, no se tomaba, no sé, alguna de esas bebidas energizantes. En la fiesta de los filisteos se tomaba alcohol del puro, se tomaba vino y se emborrachaban, y sus fiestas terminaban en orgías, terminaban en bacanales. Así que, hermano, aunque la Biblia no diga que Sansón nunca tomó vino, sin embargo, aparentemente sí lo hizo, rompiendo los requisitos que Dios había puesto sobre su vida. La Biblia no nos dice que Sansón tocó cadáveres de personas, de seres humanos, pero vivía en esas luchas y en esos juegos con los filisteos, vivía matando gente, y seguramente que tocó algunos cadáveres. No sé si en forma accidental, pero el caso más real que tenemos es cuando mató un león en el camino, y después de muchos días volvió y el león estaba podrido, estaba echado a perder. Él le había abierto la boca con las 2 manos, le había roto las quijadas, y ahora fue a ver al león muerto que él había tirado al costado del camino, y el león estaba podrido, un cadáver podrido. Sin embargo, Sansón descubrió que en la boca abierta del cadáver había un panal de miel, y metió la mano, sacó el panal de miel, comió él y le dio a su familia, a sus padres. Así que, hermano, es muy notable que Sansón jamás cumplió con los 3 requisitos del nazareato. O sea, no los cumplió en toda la vida, en algún momento los rompió. Y así que hoy tenemos también algunos falsos predicadores defendiendo la posición de salvo, siempre salvo. Es una doctrina difícil y largo de explicar, que ahora no me va a dar el tiempo en este devocional, pero hay personas que defienden esta postura errada en las Escrituras, diciendo que el hombre que ha sido salvado, ha recibido a Jesús como su Salvador, después puede hacer lo que quiera de su vida. Total, va a ser salvo, no se va a perder. Dice que Dios no está con una goma de borrar todo el tiempo, borrando y escribiendo el nombre de los que son salvos y los que caen una y otra vez en el pecado. Así que, hermano, es una doctrina muy endeble, muy infantil. Así que solamente me voy a parar en esta expresión de las Escrituras. El que permanece firme, el que permanece en la Biblia, el que permanece de acuerdo a su palabra hasta el fin, ese será salvo. Y después hay otros textos para desarrollar este tema, pero, hermanos, yo soy de defender mi salvación, y por eso es que he vivido toda mi vida como hijo de Dios, y trato de seguir hasta el día que el Señor me llame a su presencia. Entonces, hermanos, Sansón hasta termina casándose con una mujer filistea. Emparenta, tiene un suegro filisteo, una esposa filistea, familiares filisteos. ¿Cómo no era que lo habían llamado para ser el libertador de Israel de la mano de los filisteos? Él mismo estaba emparentado ahora en familia, como hacen muchos. O sea, soy de Dios, pero me voy a emparentar con algún inconverso, con alguien que no quiere saber nada de Dios, y así la vida de muchos es arruinado. Yo trabajo y he trabajado por años con la juventud, y he visto esta tonta decisión, especialmente en las muchachas cristianas. No, los muchachos de la iglesia son horribles, los muchachos de la iglesia no son tan santos, ni son tan puros, ni son tan consagrados. Así que van
y manotean al primero que se cruza en el mundo, que toma, que se emborracha, que va a las fiestas, que anda toda la noche, que no tiene temor de Dios. Y así también después es el matrimonio, los golpes, las heridas emocionales, las heridas en los sentimientos, la traición, el adulterio, la fornicación, hace estrago en los cristianos que se unen en yugo desigual y los termina destruyendo y sacando de todo plan de Dios, como lo estaban haciendo con Sansón. Sansón fue un día, había vuelto a su casa a ver a sus padres y de vuelta compró un cabrito y vino a ver a su esposa, y resulta que el suegro había agarrado la esposa de Sansón y se lo había dado a un amigo de Sansón filisteo. Así ese se llevó la esposa, quedó de un momento a otro divorciado, separado de su esposa a quien él amaba. El suegro le dijo: yo creí a Sansón que no la querías a tu esposa, así que le di a tu amigo. Terrible, hermano, la relación del hombre con el mundo, el hombre de Dios, la mujer de Dios con el mundo. Y saben que Sansón se enoja contra Tinateo, el suegro, y el suegro le hace esta propuesta: mira, yo te he quitado tu esposa, te he quitado de alguna manera el todo de una persona, el hogar, la familia, pero te voy a dar, dice, mi hija menor, no es mejor que la otra. Y creo que es el plan del diablo, quitarnos lo que es de valor a nosotros los hijos de Dios y darnos una cosa de menor calidad, algo más ordinario, algo que te haga perder calidad de verdadero hijo de Dios. Por eso, hermano, si bien a veces el concubinato, ese separarse y volverse a juntar con uno y con otro, no va de acuerdo con las Escrituras. Pero algunos, por no andarse quemando, como dice el apóstol Pablo, vuelven a rehacer y vuelven a intentar mejorar la calidad de hogares que ya se rompieron y que a veces no se mejoran nunca más, nunca más. Y se vive ya casi a trasmano de la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, Sansón, cuando vio que este hombre le había quitado su esposa y se la había llevado, entonces tomó 300 zorras o 300 zorros, ese bicho medio naranja que tenemos en los campos, dañino, cazó 300 zorras vivas. En el español son zorras, así se les dice, pero nosotros en nuestro español, en Argentina, en nuestro idioma, nosotros decimos zorros. Así que qué lío se nos armaría con los defensores de esto de las ideologías y del idioma tonto que hablan, ¿verdad? Tendríamos que decir los todes de los zorres y no sé qué otra cosa más idiota. Pero saben que eran bichitos de 4 patas, coludos. En España se les llama raposa, y por la cola que tienen. Y entonces esos zorros, Sansón los ató en parejas, colas con cola, y les puso una antorcha colgada de la cola y le prendió fuego a 150 parejas de zorro y los soltó en los sembrados de los filisteos y comenzó a quemar todos los sembrados de los filisteos, que los dejó sin cosecha en ese año. Y cuando los filisteos se enteraron, vinieron y quemaron a Tinateo, al suegro, lo quemaron, pero también quemaron a la esposa de Sansón. Y allí Sansón despierta y dice: sin culpa seré de lo que le haga a los filisteos. Y recién, después de tantos años de jugar con los filisteos, recién comienza a dañarlos, a destruirlos y a tratar de defender a Israel, al pueblo de Dios. Así que, hermanos queridos, hoy quiero orar al Señor diciéndoles: si has puesto tu vida en las manos de Dios, si has puesto tus manos en el arado de Dios,
No vuelvas, como dice la vieja canción, no vuelvas tu mirada hacia atrás, no vuelvas hacia atrás, porque lamentablemente el surco que tracemos en la vida ya no será derecho, sino será torcido, y nada puede reverdecer en un sembrado que se hizo a lo que me importa. No se puede sembrar mal y cosechar bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, dice la Biblia. Eso es lo que sentencia la palabra de Dios. Y así que, hermanos, permítanme decirles, no es tiempo de perder ni un minuto de la vida en no ponernos, en obedecer a Dios. Hoy las reglas del falso evangelio, un evangelio light, hay muchas reglas. Dice, no, emborrachate, la salvación no se pierde, come sangre, dicen otros, y hace esto. Todo en contra de las Sagradas Escrituras. Así que el Señor nos ayude a vivir acorde, no solo Sansón, alguno me dirá, pero Sansón vivía en el Antiguo Testamento bajo la ley, pero los requisitos del Nuevo Testamento bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Jesús y de su muerte en la cruz, son más elevados y a veces hasta más difícil de cumplir que los requisitos de un nazareo en el Antiguo Testamento. Hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo a todos los que están de ese lado del devocional. Dios les bendiga a todos los hermanos. Veo letritas que van subiendo y subiendo, que después los miro bien. Pero el Señor les bendiga, pero sobre todas las cosas, sea obediente a la palabra de Dios. Y en este día oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, por este devocional, y gracias por la vida de tus hijos y de tus siervos. Ayúdanos, Señor, a tener en alto los grandes y elevados requisitos que tú has pedido para nuestras vidas. Tú dices allí, enseñando a través del apóstol Pablo, que los requisitos del obispo, del hombre, de la mujer que quiere servir a Dios, deben ser más elevados que en el mundo. Tiene que ser marido de una sola mujer, esposa de un solo hombre, debe cuidar su casa antes que la iglesia, y también dice que debe tener en orden y debe tener en obediencia a sus hijos y aún enseñarles tu palabra desde la niñez. También nos pides requisitos para con los otros: no dado al vino, no pendenciero, no ganador de dineros deshonestos, y un montón de requisitos más, pero el más elevado: sean, dice, gente irreprensible, que nadie los tenga que reprender porque hicieron las cosas mal. Señor, bendecimos tu palabra y ayúdanos a pararnos hoy en un escalón que diga número 1. No quiero pararme en el tercer lugar, en el segundo lugar. Quiero ser número 1 en el propósito, en los planes y también en mi dedicación como hijo de Dios. Bendigo a tus hijos, a los que están en necesidad, en problemas, en enfermedades. Haz un milagro, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Mañana, 7:30, estaremos dando comienzo a este devocional llamado Operación Sarepta. Y también mañana vamos a tener una segunda clase. Ya ayer hemos visto un tema sobre la bendición y la maldición de acuerdo a lo que la Biblia dice. No a lo que dice la gitana, no a lo que dice el horóscopo, lo que dice el hechicero, el astrólogo, sino lo que dice la Biblia. Cómo ser un hombre, una mujer bendecido, y también cuál es la fuerza de la maldición y hasta dónde nosotros debemos estar temerosos de esas cosas o vivir confiados en nuestro Dios. Así que, hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero. Dios les bendiga muchísimo. Gracias. Dios les bendiga.